paso aquí el micrófono para que se tenga la siguiente actividad. Bueno, pues muy buenas tardes. Y vamos comenzando ahora sí con nuestro retiro, pero antes de ello vamos con una oración en modo divino, como ya habíamos platicado antes, que ahora antes de cada charla vamos a introducirnos a esta oración en modo divino, así como Jesús le dice a Luisa, y vayamos como familiarizándonos con estas formas de orar, que precisamente más adelantito voy a explicar un poquito de ello. También para cada una de las oraciones tenemos almitas asignadas. Vamos iniciando nuestro retiro. Esperamos que mañana haya más, ¿verdad? Porque empezamos con poquitos, pero empezamos con los que Dios quiso. ¿Verdad? Ahí vienen dos. Dos más. Sí. Muy bien. Está ya el padre Eusebio y está Nacho. Perfecto. Muy bien. Y ahorita les vamos a entregar sus carpetas, las carpetas donde van a estar todo el material. Nada más va a faltar un material que ahorita ya me lo acaban de enviar, lo vamos a imprimir para que lo hagan. Y bueno, ustedes se van a dar cuenta que en este retiro, antes de cada plática, vamos a hacer un pequeño giro. Un giro de inicio, es decir, una oración en modo divino, antes de cada plática, de cada charla. Y bueno, pues no está Daniel, porque a Daniel le toca abrir. Te toca abrir ahora nuestro retiro. ¿Sí está ahí? Daniel se habla por ahí. Sí. Pero quedó todo la puerta. ¿Está ensayando? Si quieres un poquito antes de que llegue, pues. Pues si no, yo lo he eliminado. ¿Padre, usted en la luz? Bueno. Vamos ahora que estamos en Pascua, hacer un pequeño cantito con el saludo que nuestro Señor dio al resucitar, al estar con los apóstoles, la paz esté con ustedes. Entonces lo combinamos entre que lo hacemos en español y entre que lo hacemos en otro idioma, y si nos sale bien y si no, lo intentamos. Bueno, los que lo saben se unen, los que no se lo van aprendiendo en el camino. Ebedu Shalom Aleichem, Ebedu Shalom Aleichem, Ebedu Shalom Aleichem, Ebedu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. La paz esté con nosotros, la paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros, y con vosotros siempre, siempre esté la paz. Una vez más. Ebedu Shalom Aleichem, Ebedu Shalom Aleichem, Ebedu Shalom Aleichem, Ebedu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. La paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros, que con vosotros siempre, siempre esté la paz. Bien, pues nos ha gustado que estén presentes y pues ya nos vamos identificando, algunos de rostro y nombre, algunos de rostro, nombre y más detalles. Así es de que pues aquí empezamos con el diácono Jesús, usted preséntese tantito y aquí lo identificamos, y así le seguimos con los demás para irlos ubicando. En nombre del Padre, del Hijo y
somos nada, tú eres todo, Dios es todo. Padre, te amamos. Ven, divina voluntad, hacer este giro en nosotros para que vayamos a todas las almas sacerdotales, consagradas, a todas las vocaciones que has elegido tú, para que vengamos a ser hijos tuyos de tu divina voluntad y llevarles a todos el amor, la paz, todos tus dones, todos tu amor, y recoger de ellos ese amor y esa entrega que tú esperas de cada uno, y darte por todos la satisfacción de amarte, de ser esa parte de ti que has pensado, de tener esa semejanza contigo. Vamos a cada uno de los sacerdotes en su concepción, así como tú los pensaste para llevar a su vida la vida divina que tú has hecho en cada uno de ellos, disponerlos a estos conocimientos para que ellos a su vez los derramen en todas las ovejas, en todas las almas que tú les has puesto a su cargo. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, por todo lo que permites en nuestras vidas, porque todo eso demuestra tu amor para nosotros y porque en el agradecimiento nosotros te demostramos el amor a ti. Bendito seas, Señor, y ponemos en cada acto el te amo, te alabo, te bendigo, te agradezco por mí y por cada una de las almas que se han generado desde la primera hasta la última que vaya a existir. Y sellamos este giro con la petición de que extiendas tu reino, Papito Santo, extiende tu reino en todas las almas. Así sea. Fiat. Gracias, Virgen. Fiat, fiat, fiat. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, divina voluntad, ven a reinar en nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues antes de comenzar, sí quiero mencionarles que el Padre Carlos me envió un mensaje diciendo que se le habían cruzado como algunos inconvenientes porque él tenía pensado estar aquí en esta apertura, pero como la persona que dejó encargada de la parroquia, algo así. Entonces, pues va a venir más adelante, ¿verdad? Se va a incorporar. Bien, vamos a comenzar con nuestro tema. Normalmente en estos retiros sacerdotales me toca abrir y cerrar, ¿verdad? ¿Cuál es la intención? La intención es platicando un poquito el contexto, sobre todo para nuestro sacerdote nuevo, que es el Padre Ángel. Nuestro contexto que hemos tenido en estos retiros sacerdotales han sido a partir de año y medio. Comenzamos con retiros introductorios de Divina Voluntad. El año pasado estuvimos dando retiros temáticos, 4 retiros temáticos al año, que abarcaron como temas muy generales para darnos cuenta en una forma muy general de qué se trata esta obra desde nuestra iglesia. Y a partir de este año, a partir de febrero, que fue el primer retiro que tuvimos, este es el segundo del año, vamos a tener 5 en este año, vamos a ir teniendo nuestros retiros espirituales de acuerdo al orden como está dentro de los 36 volúmenes de cielo, porque la obra de la Divina Voluntad son 36 volúmenes.
y es una obra pedagógica que nos va a ir llevando nuestro Señor de la mano para llevarnos a la finalidad para la cual fuimos creados. Es decir, tanto en el conocimiento y claro, según la disposición del alma para la vida de este don desde aquí en la tierra. Entonces, esta es la intención de estos retiros de este año, que vayamos comenzando de acuerdo a los volúmenes, a los tomos que se venden aquí en Guadalajara, que son como tomos que contienen 3 volúmenes, 3 o 4 volúmenes aproximadamente cada tomo. Estamos dando las temáticas de los retiros según los tomos de los volúmenes, ¿verdad? Que contienen la obra en una forma ordenada. Por eso, el primer retiro que tuvimos en febrero abarcaron los volúmenes 1, 2 y 3, que son los volúmenes, digamos, esenciales, fundamentales, sobre todo el volumen 1, y que ahora va a ser importante retomar un poquito la idea, cuáles fueron algunas ideas esenciales que abarcan estos volúmenes, para después darle esta continuidad a los volúmenes que corresponden a este retiro. Por ser un retiro grande, pues se abarcan estos 4, grande en cuanto a 5 días, abarcamos estos volúmenes, ¿no? La cantidad de volúmenes, que más o menos explicaré cómo están distribuidas las temáticas generales que se dan en estos 4 volúmenes. Normalmente comienzo con una breve inducción al don, muy breve porque cada retiro se hace, ¿no? Sobre todo para aquellos que van comenzando y para saber de qué se trata eso. Entonces voy a dedicar unas cuantas láminas para ir retomando como en una forma muy sintética la introducción al don y después repasar un poco los temas del volumen 1, 2 y 3 para después dar como una apertura, que es lo que vamos a ver en este retiro durante estos 5 días con las temáticas de los volúmenes 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Esto es más o menos el panorama de la exposición, ¿verdad? De ahora. Bien, primeramente, ¿qué es el don? Y sí me gustaría, a lo mejor, antes de empezar, como ya hay varios sacerdotes aquí, diáconos, que han participado ya en varios retiros desde el principio, sí quisiera comenzar con esta pregunta de una forma abierta para ver qué hemos ahora conseguido, de acuerdo a estos retiros en los que han participado, de lo que es el don. A ver, alguna idea, algo que puedan decir como en una forma muy sencilla y concreta. A ver, usted. Bien, José. Cuando hablamos de don, entendemos siempre que es algo gratuito, que se nos ha otorgado de manera que no nos ha costado nada, que ha sido por gracia y voluntad de Dios, que es quien nos lo da. Así como, por ejemplo, nadie de nosotros podemos decir que somos dignos de haber pedido el bautismo, sino que el bautismo se nos dio como un don de Dios para introducirnos en la vida de la iglesia como hijos de Dios, y ahora pues vamos entendiendo también que estamos entrando en este obrar divino, ¿verdad? Que es que Dios nos haya llamado tan gratuitamente y que también estamos buscando una respuesta para qué nos está llamando el Señor a esto. Muy bien, entonces acaba de decir algo importante, es un don, ¿sí? Cuando hablamos de la divina voluntad, no estamos hablando de la divina voluntad únicamente como a lo mejor la hemos comprendido de una forma general, ¿no? Sino que ahora estamos hablando que es un don que se nos quiere dar
y que ahora Dios quiere que lo poseamos. Vamos entendiendo desde ese punto importante. ¿Qué más? Otra idea. Pues es un don que quiere dar a conocer primero, porque no podemos vivir lo que no conocemos. Entonces el don se prepara a través de los conocimientos que nos va a dar para conocer ese don que es la gracia de las gracias. Entonces es un regalo, pero que lo quiere dar a conocer para que conociéndolo podamos abrirnos a su acción. Muy bien, entonces estamos hablando de un don que tiene que ser explicitado, conocido para vivirse, ¿verdad? Entonces en esta apertura que ahora nos da nuestro Señor a través de las verdades divinas que se encuentran en los volúmenes, nos acerca a conocer la amplitud y la profundidad de nuestra fe para poder vivir este don, el don de la divina voluntad. Bueno, ahí sí, Padre. Y es a la vez algo que ya había dado, pero que de una manera se detuvo, lo retuvo nuestro Señor cuando a nuestros primeros padres lo pierden, o ya no lo tienen, y que nos ha enseñado a pedirlo insistentemente a través de la oración del Padre Nuestro. Lo hemos estado pidiendo, pero muchas de las veces ni sabemos a la profundidad qué es realmente lo que estamos pidiendo. Y por eso vale la pena conocer para poder ahora sí pedir, valorar y ahora sí querer vivir, porque en el fondo es eso. Te lo doy, pero no para lo que tengas de adorno, no para que te lo pongas así como una cosa de un trofeo, sino para que vivas de la misma vida de Dios. Bien, entonces estamos hablando de que un don que Dios nos dio cuando nos creó y que lo perdimos por la caída de Adán y que ahora nos quiere retornar a darnos ese don, porque ¿y cómo lo vamos a obtener? A través de la disposición y el conocimiento, ¿verdad? Y es, como dice el Padre, el cumplimiento de la petición del Padre Nuestro: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. La petición que hemos estado continuamente repitiendo sin tener una noción completa de lo que pedíamos. Bueno, muy bien. No sé si hay otra idea, si no, vamos ahora a que todas estas ideas que acabamos de mencionar, vamos partiendo unas laminitas para completarlas en esta inducción. ¿Algo? Primeramente, vamos tomando esta cita de San Juan 3:1-3, que dice: qué gran amor nos ha tenido el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y lo seamos realmente. La razón por la que el mundo nos conoce es porque no nos conoce, es porque no lo ha conocido a Él. Amadísimos, nosotros desde ahora somos hijos de Dios, pero lo que seremos aún no ha sido revelado. Lo que sabemos es que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Bueno, esto es la pregunta: ¿qué somos? ¿No? ¿Qué somos? Porque aquí dice que no se ha manifestado lo que verdaderamente seremos. Aún no se ha revelado en plenitud. Y bueno, pues Jesús también en el Evangelio de San Juan, así como en otras citas, pero sobre todo en esta muy puntualmente, nos habla: todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Entonces, bueno, pues esto, claro, es una cita que nos da pie a relacionarla con lo
creo que San Juan nos está diciendo, ¿no? Que es aquello que seremos cuando Jesús se manifieste en la plenitud y que ahora nos está invitando a vivir esa plenitud en Él. Y bueno, pues hablamos también en el numeral 66 del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos dice: no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos bien que la única revelación es Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Entonces, esto nos lleva a entender estas tres citas, ¿sí?, que no son del libro del cielo, sino que son de las Escrituras y el Catecismo de la Iglesia Católica. Nos da a entender esta relación de lo que ahora viene a ser explicitado. Lo que ahora viene a ser explicitado. ¿Y qué es lo que viene a ser explicitado? Lo que verdaderamente es el hombre. Bueno, estas láminas están ordenadas, digamos, todo de acuerdo a los días, ¿verdad? Ahí van a encontrar estas citas. Bien, y para esto, pues vamos, ¿cuál es el proyecto de Dios que tiene en el hombre? Porque si todavía no está explicitado este proyecto completo, es decir, todavía no está comprendido en la plenitud a lo que queremos y a lo que Dios nos quiere llevar a vivir desde aquí en la tierra, ¿cuál es este proyecto de Dios? Y bueno, el pequeño catecismo sobre la divina voluntad del Padre Martín Santiago nos dice que todavía tenía que ser revelada o explicitada la divina voluntad. A esto nos referimos con la síntesis de las citas pasadas. Aún hay mucho que decir. Aún no se ha revelado plenamente lo que debemos de ser. Y en el numeral 66, el hecho de decir que no hay otra revelación pública, sin embargo, no está plenamente explicitada. Y aquí nos dice el Padre, ¿no? Nos dice, todavía tenía que ser revelada, explicitada la divina voluntad. Porque esto es lo que va a dar el proyecto de Dios completo en el hombre, porque, como decía el Padre Felipe, con esto Dios nos creó, lo teníamos desde un principio, antes de la caída de Adán. Sin embargo, lo perdimos después de la caída. ¿Y qué es esto del don de la divina voluntad? Es la vida interior de Jesús. La vida interior de Jesús. ¿Por qué? Porque conocemos plenamente la vida exterior de Jesús. Los evangelios nos lo dan. ¿Qué hizo? Lo que caminó, hacia dónde, los milagros, todo este ejercicio del amor, en fin, todo lo que nos muestra y a partir de lo que nuestra Iglesia Redentora se sostiene. Sin embargo, nosotros no sabíamos qué pensaba Jesús cuando caminaba, cuando comía, cuando oraba. Esta vida interior, esta continuidad de fusión con la vida del Padre en Él, esto es lo que nos perfila, nos vislumbra descubrir esta vida de la dintra, que es la vida de la divina voluntad, en una forma continua. Es la voluntad obrante en el hombre, esta vida interior, para que sea nuestra vida, siguiendo los escritos dictados por Jesús a la sierva de Dios Luisa Picarreta, mediante la cual en este tiempo histórico ha querido manifestar. Muy bien, entonces vamos completando un poquito más para irnos a lo mejor con un más sintético esta breve introducción.
que es el proyecto de Dios completo del hombre. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 295, dice: creemos que Dios creó al mundo según su sabiduría. Creemos que procede de la voluntad libre de Dios, que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. Entonces aquí nos da un punto más para comprender esta vida interior de la que vivía Jesús, esta vida obrante de la que nos habla en la divina voluntad, porque es una vida continua en el interior en fusión con el Padre. ¿Y qué es esta vida interior? La participación de la vida divina, porque sabemos que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre, y Él tomaba y hacía vida, la vida divina, porque Él vivía de la voluntad divina del Padre. Entonces, para esto fuimos creados todos, porque si Jesús fue el hombre perfecto, así también nosotros debimos de ser en esa perfección, pero no en la naturaleza divina de Jesús, sino en nuestra naturaleza humana, sino participar de esa naturaleza divina que es el ser divino que teníamos antes de la caída dentro de nuestra humanidad, en esa vida interior, y así como nos lo dice el Catecismo. Ahora sí, vamos con una cita de la obra del cielo. Dice: Él quería al hombre como una digna habitación. ¿Qué hace entonces esta majestad creada? Crea al hombre a su imagen y semejanza, y desde el fondo de su amor hace salir un respiro, y con aliento omnipotente le infunde la vida, dando al hombre todas sus cualidades proporcionadas a criatura, haciéndolo un pequeño Dios. Eso habla en el volumen 12, y claro, pues esto está en correlación también con el Catecismo de la Iglesia Católica. Lo más maravilloso que dice: crea al hombre a su imagen y semejanza, y lo crea él porque quería al hombre como una digna habitación. Entonces le infunde la vida divina, le infunde esta vida divina en las tres potencias que insufla el aliento divino de Dios en el alma, la inteligencia, la memoria y la voluntad. Esta vida divina que está sellada en el alma marca, ahora sí, que es Dios mismo quien quiere habitar en el hombre, pero no solamente habitar, sino también quiere obrar, quiere crear, quiere amar, quiere extender su amor en el hombre que vive en la plena voluntad, la continua voluntad divina de Dios. Bueno, claro. Bien, entonces vamos con esto. ¿Qué es vivir? El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 375, nos dice: nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y justicia original. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. Esto nos lleva a entender algo maravilloso, que antes de la caída, nuestros primeros padres, claro, participaban de esta vida divina, ¿sí? Adán participaba de esta vida divina. ¿Por qué? Porque fue creado, como habíamos dicho, y Dios lo dota de todas sus cualidades divinas, de su ser divino, para que quede en el hombre, dentro del hombre. Y aquí nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica: nuestros primeros padres participaban de esta vida divina. Sin embargo, ¿qué sucede? En la obra del cielo nos dice lo siguiente: Adán, cuando cayó, cuando pecó, cuando no pasó la prueba, sintió este desgarro doloroso, y a pesar de todo,
en el laberinto de su voluntad, que no le dio más paz ni a él ni a sus descendientes. Entonces, ¿qué significa la caída? La caída de Adán significa caer en una vida que ya no es divina, sino ahora es una vida humana, una vida que vive con la voluntad humana. Eso es el punto más bajo para Dios. Cuando nosotros, a través de nuestra voluntad humana, pues vivimos pues con nuestras miserias, con nuestras ataduras, con nuestros vacíos, con todo lo que nosotros estamos arrastrando a raíz de esa caída. ¿Por qué? Porque este es el laberinto, se le llama nuestro Jesús, el laberinto de la voluntad humana. Y cuando Jesús le dice a Luisa que Él desciende a lo más bajo para encontrar al hombre, significa que Él desciende hacia nuestra voluntad para que nuestra voluntad sea purificada y pueda entrar nuevamente en orden. Y en el volumen 24 se nos dice lo siguiente: en cuanto se sustrajo de él, Adán perdió. Adán perdió al revelador, y por eso no se sabe cuánto lo amamos y todo lo que hicimos por él al crearlo. Por eso sentimos un amor irresistible de que nuestro fiat venga a reinar como en el cielo, así en la tierra, a fin de que después de tantos años de silencio y de secretos, de desahogo de sus llamas, y regrese a ser la de revelador de la creación, porque poco se conoce de todo lo que hicimos al crear al hombre. Cuántas sorpresas tiene por decir, cuántas alegrías y felicidad por comunicar. Entonces aquí nos dice claramente: Adán perdió al revelador. ¿Quién es? Totalmente la vida divina, la vida obrante, que iba conociendo esta vida divina, iba alimentándose de ella, pero fue truncada, completamente truncada. Por eso aquí habla nuestro Señor de tantos años de silencio y de secreto, de desahogo de sus llamas. Y ahora Él quiere que regrese a ese orden para que pueda comunicarle todo su amor divino. ¿Cuál es ese fuego que quiere desahogar nuestro Dios? Y nos lo dice en San Lucas 12:49. He venido a traer fuego a la tierra y como si quisiera que ya estuviera ardiendo. ¿Por qué? Porque Jesús le dice a Luisa que cuando un alma no vive en la plenitud de su voluntad divina, él no puede hacer su desahogo de amor pleno. Y si fuimos creados para ser habitación de ese amor divino, habitación de Dios para extender su amor, para multiplicar su amor, para que Dios obrara en el hombre, entonces ahora esta es la insistencia. He venido a traer fuego a la tierra y como quisiera que ya estuviera ardiendo, porque es el fuego de su amor divino. Bueno, es por esto que nuestro Señor no nos deja caídos. No nos deja caídos. Cayó Adán, perdió la vida divina, vive con su voluntad humana, pero el proyecto de Dios en el hombre es único y tiene que volver y tiene que cumplirse este proyecto. ¿Por qué? Porque Dios es infalible. Dios no puede equivocarse. Si Él decretó desde un principio que el hombre iba a vivir
vivir con el don de la divina voluntad y nos dio todas las cualidades divinas en la creación, es decir, nos dotó de todas las potencialidades para poder vivir con ese don, y que Dios mismo obrara en el hombre, desahogara su amor, entonces ahora Él va a rescatar su vida que había puesto en el hombre, porque Dios puso su vida divina dentro del hombre para que se desarrollara y se extendiera. Ahora la va a salvar. Y todo el plan que viene, que es la historia de la salvación que nosotros conocemos, es el proceso en donde Dios mismo va a ir poco a poco, porque como Adán perdió todo, poco a poco le va a ir dando las cucharaditas del conocimiento de Dios, porque Adán perdió el conocimiento divino, perdió la ciencia divina. Entonces, para adquirirla va a tener que ir ordenando poco a poco a la criatura a través de sus obras. Por eso en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 759, se nos dice: el Padre Eterno decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Esto significa que no nos dejó en los abismos, no nos dejó tirados, no nos dejó sin la vida divina, sino que Él mismo decide elevarnos una vez más a retornar al estado al cual fuimos creados. ¿Y cómo lo va a hacer? Al cual llama a todos los hombres, a través de su Hijo. ¿Cómo lo va a hacer? A través de Jesucristo. Porque Jesucristo es la vida divina plena, obrante. Entonces, por eso dispuso convocar a los creyentes en Cristo a través de la Santa Madre Iglesia, que es la que nos va a ir llevando y nos va a ir conduciendo poco a poco a ese estado original. Bueno, en cuanto a esto, para poder elevarnos una vez más a la participación de la vida divina, Dios mismo traza el orden de su providencia. Es decir, nos va a ir dotando, era con era, siglo tras siglo, nos va a ir dotando de una providencia para poder llegar al reino de la divina voluntad. ¿Y cuál es este orden de la providencia? Bueno, hay una primera etapa que Jesús le dice a Luisa, que se le llama la primera renovación, que es la preparación para la venida del Mesías. Porque como a través de Jesucristo vamos a participar de la vida divina, vamos a poder entrar nuevamente a ese orden y nos va a elevar no solamente a una vida salvada, sino a una vida obrante en Dios, Dios obrando en el alma, ¿sí? Va a ir trazando a través de la historia este proceso, y que va a estar centralizado en su Hijo, en Jesús. Por eso hay toda una primera etapa, y esta primera etapa es la preparación a la venida del Mesías, es decir, la primera renovación. Después viene la segunda renovación. ¿Cuál es? Jesús en su humanidad. En su humanidad. ¿Y Jesús en su humanidad qué hace? Bueno, Él nos da su vida, nos muestra el camino de la salvación, pero en su interioridad, en su adintra, Él nos toma a todos y no solo nos salva, no solo toma nuestros pecados, nos redime, nos purifica, sino que también paga la deuda que teníamos con el Padre de vivir una vida plena y unida, nuestra voluntad con la voluntad divina. Es decir, reconcilia la voluntad humana con la divina, pero esto lo hace en su adentro, en su vida interior, en una continuidad con la voluntad
sometida completamente a la voluntad del Padre. Bien, entonces Jesús nos deja una vida, nos deja la salvación, pero también nos deja el triunfo de vivir en el reino y lo deja suspendido hasta el momento en que llegue el tiempo de conocer esa vida interior, porque primero teníamos que entender y conocer la vida exterior, la santidad y las virtudes, para poder entender después la santidad que viene de lo alto, que es la santidad del cielo, y la santidad divina, cuando Jesús dice: sean santos, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Sean santos como mi Padre es santo. Es decir, con su misma santidad, con su mismo amor. Por eso viene ahora la tercera renovación. Y la tercera renovación, ahora sí, es esta explicitación de la vida de Jesús, que no se nos había explicitado plenamente la revelación que es Jesús, y lo que ahora se explicita a través del don de la divina voluntad es la vida interior de Jesús, es decir, la vida obrante, como Jesús con la divina voluntad, con la voluntad divina, o la voluntad divina obraba, el Padre obraba en Jesús. No son mis actos los que hago, sino es el Padre quien obra en mí. No son mis obras, sino son las obras del Padre en mí, dice Jesús. Y así continuamente. Esta vida obrante es continua, es una vida divina que Jesús nos deja en potencia hasta que nosotros conozcamos cómo podemos entrar a ella para tomarla y llegar a esa plenitud. Pero primero teníamos que entender la parte de la redención, de que teníamos que ser salvados. Y es por esto, como dijo el Padre Alfredo, que dice nuestro Señor: sin conocimiento no hay don. El conocimiento es el que nos va a ir llevando a conocer cuál es esta vida del cielo, esta vida interior, este adentra, que ahora Jesús no lo quiere dar, porque es, ¿qué son los 36 volúmenes? Es la pedagogía perfecta de nuestro Señor, de cómo va a ir trabajando en el alma para poder llegar a ese estado original, al estado en como Adán vivía, es decir, con la voluntad de Dios obrante en el alma. Entonces, es necesario el conocimiento. Por eso vienen estas tres etapas. Se le conoce, que vimos arriba, la preparación para el Mesías, Jesús en su humanidad y Jesús en su divinidad. Jesús le va a llamar ahora también el proceso de los 3 fiat. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Dios tiene un proyecto. Y el proyecto de Dios es que Él, que es todo amor, requiere extender su amor. ¿Por qué? Porque la potencia del amor divino se extiende. La potencia del amor divino no se queda únicamente encerrada en Él, sino que en su naturaleza divina es extenderse, porque Dios es todo y está en todo y tiene muchas cosas nuevas que sacar. Nuevo amor, nueva santidad, nueva belleza, nueva luz. Bien, por lo tanto, Dios crea al hombre para que sea ese contenedor de amor divino y se alimente de ese amor divino a través de la persona de Jesucristo. Porque Jesucristo va a ser el Hijo de Dios, en donde todas las criaturas nos vamos a alimentar de sus actos, de su vida divina, para poder vivir la plenitud en los actos del Hijo. Entonces, Dios crea con este proyecto hermoso, por eso primero crea la creación, y en cada cosa creada, Dios mismo pone un atributo divino de su amor, en cada cosa creada, para que el hombre, con la vida divina, pueda reconocer en cada cosa creada ese atributo divino que está puesto en cada cosa creada, y pueda amar la manifestación del amor de Dios
y corresponderle en ese amor. ¿Qué viene con este primer fiat? Bueno, para que Adán pudiera heredar este don, requería pasar una prueba, porque todo aquel que es probado, Jesús le dice a Luisa, todo aquel que es probado es porque tiene un valor, y el valor de Dios para el hombre era altísimo. Es por eso que él quería probar al hombre para que poner toda su confianza en el hombre, en su fidelidad y depositar su vida divina plenamente. Sin embargo, no fue así. Adán cae. Pero como Dios en su omnipotencia ya había visto ese reino divino ya pleno y completo a través de su Hijo y en las criaturas, entonces Dios no se queda con los brazos cruzados. Él quiere ver el triunfo de su vida divina en el hombre perpetuado. Quiere ver la extensión de su amor divino. Quiere ver su vida obrante en el hombre, completa y así como Él la pensó. Entonces, nuestro amado Dios empieza con su plan B, como dicen por ahí, a empezar a dar desde el Antiguo Testamento esta preparación para la venida del Mesías, ya no con una humanidad gloriosa, como estaba pensada desde un principio, sino ahora con una humanidad penante que teníamos que adoptar también nosotros para la purificación de nuestras culpas. Y es por eso que llega el Mesías en este segundo fiat. ¿Y a través de quién viene? A través de María. María, que es la criatura en donde Dios deposita en ella, en su vida inmaculada, sin mancha, deposita la vida divina. Porque María fue la criatura perfecta, así como debimos de haber sido todos, porque ella poseía la vida divina, poseía el cielo desde aquí en la tierra, ese cielo que es esa vida obrante en Dios, y al poseerla, Dios tuvo toda la confianza de poner y de mandar a su Hijo al vientre de María, porque Dios no vive sin su cielo. Y al depositar su vida divina en el cielo de María, pues podía, claro, alimentarse de esa vida y ser el apoyo de Jesús y Jesús de María. Así que María Santísima vive en una fusión plena con la vida del Hijo, en esta fusión divina con la vida del Hijo. Es por esto que María Santísima vive en el Hijo, vive la vida de su Hijo pleno, pero no solamente la vida del Hijo, sino también como poseía vida divina, también nos abraza a todos como madre. Hace las veces de su Hijo también para purificar, para, unida a su victimado de amor, también ser el apoyo de la redención de Jesús, que Jesús redime a las almas. Bien, María Santísima tenía en claro que el proyecto de Dios en el hombre era llevarlo a la santidad divina, es decir, restituirlo al origen. Por eso también nuestra Madre Santísima hacía las veces de Jesús para reconciliar nuestra voluntad con la voluntad divina, en los santos de ella, a través de sus actos. Bueno, pero cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿qué sucede? Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, le deja a sus apóstoles la oración del Padre Nuestro. Y en la oración del Padre Nuestro deja la petición más perfecta que debíamos de tener, la única que debía de tener en nuestra boca. El venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en esta tierra, en la tierra de nuestra humanidad, así como se vive en el cielo. ¿De cuál voluntad estamos hablando? De la voluntad que se vive en el cielo. ¿Y con qué voluntad se vive en el cielo? Pues con la divina.
porque en el cielo no se vive con voluntad humana. ¿Qué estábamos pidiendo? ¿Qué estamos pidiendo en el Padre Nuestro continuamente? Vivir el reino de la divina voluntad aquí en la tierra. Esto es lo que estábamos pidiendo sin darnos cuenta, hasta que después de repetir 2000 años esta hermosa oración que Jesús nos deja con la potencia de sus palabras, ahora viene, después de 2000 años, de las enseñanzas que nos da nuestra Santa Madre Iglesia en la vida de la redención, viene ahora el paso hacia el tercer fiat. El primer fiat fue el fiat lux del Padre. El segundo fiat fue el fiat Niki de nuestra Madre Santísima, hágase en mí. Y el tercer fiat es el fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, que es el hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, que decimos en el Padre Nuestro, que en Luisita se cumplen. Pero Luisa Picarreta, que fue cabeza de misión, porque ella ha sido cabeza de misión, así como nuestra Madre Santísima también lo fue de la redención junto con su hijo, y Adán iba a hacerlo para toda la familia humana, pero no fue así. Ahora Luisita nos da, Jesús pone a través de ella, pone las verdades divinas, pero no solamente ella es depositaria de las verdades, sino que también las vive. Y en ella se cumple pasar de los modos humanos a los divinos. Es decir, ella nace con nuestra naturaleza humana, con pecado original, pero con Luisita Picarreta, Jesús la va llevando en toda su vida, desde pequeñita, a ir viviendo cada verdad divina que le iba dictando, hasta poder darle plenitud en todo de la divina voluntad. Entonces con ella es una certeza de que nos deja en herencia, de que podemos pasar de los modos humanos a los divinos a través del conocimiento de las verdades y de la disposición que tengamos para vivir todo lo que Jesús nos da, nos permite, nos va llevando en esta vida para entrenarnos a esa plenitud del reino. ¿Qué es lo que Jesús le dice a Luisa? Que él ya vio quiénes son esas almas que vivirán en la plenitud del reino. Ya sabe quiénes son, cuántos son, ya sabe todo de ellas. Por eso está ansioso de que estas almas que ya le han dado el fiat, ahora en ellas se cumpla la plenitud de este reino. Bueno, pues ya para ir poquito a poco cerrando, es el venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Bien, ¿cómo se hace? ¿Cómo se vive este don? Lo importante es entender, y la base de este don es entender que hay dos voluntades cooperantes. Dos voluntades cooperantes. Es decir, nuestra voluntad no debe de ser plenamente destruida para vivir en la vida en la voluntad de Dios, sino que nuestra voluntad debe de ir poco a poco vaciándose de sí hasta que su único querer sea vivir del mismo querer de Dios, de su voluntad divina. De esta manera, el alma dócil, con el mismo deseo de Dios, llegará a fusionarse libremente y voluntariamente en la voluntad divina. Es por eso que la base de este don son las dos voluntades cooperantes, como las vivió Jesús, y nos lo narra el Catecismo de la Iglesia Católica en el 475. Cristo posee dos voluntades y dos operaciones naturales, divinas y humanas, no opuestas,
de forma que el Verbo, hecho carne, en su obediencia al Padre, ha querido humanamente todo lo que ha decidido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. La voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina, sin hacerle resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada a esta voluntad omnipotente. Esto, Jesús le dice a Luisa, es el sacrificio de los sacrificios. Imagínense una vida continua, completamente fusionada a la voluntad del Padre, a la voluntad divina. En ningún momento, ningún acto de voluntad humana. Así vivió Jesús. Este es el sacrificio más grande, tener anulada nuestra voluntad de una forma continua, viviendo únicamente de voluntad divina. Por eso, la santidad humana nos lleva a entender que no es el sacrificio momentáneo. Los mártires nos dieron un momento de sacrificio, derramaron su sangre, dieron la vida por Jesús y fueron grandes santos. Pero Jesús le dice a Luisa, el martirio más grande es mantener tu voluntad en una forma continua, unida a la voluntad del Padre, a la voluntad divina. Entonces, esta santidad nos lleva a entender la sutileza de los actos, a los cuales nuestro día a día se viene sometido y que tenemos que estar atentos a vivir en esta voluntad continuamente. Por eso Jesús decía en San Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y por otro lado, en el volumen 21, dice, yo, dice Jesús, representaba al nuevo Adán, que no solo debía dar los remedios para salvarlos, sino debía rehacer, restituir lo que el viejo Adán perdió. Fíjense, no solo debía dar los remedios para salvarlos, sino restituir todo lo que Adán perdió. Por eso me fue necesario tomar la naturaleza humana para poder encerrar en ella lo que la criatura había perdido y por medio mío darlo de nuevo. Bueno, aquí le puse leer, conviene leer el texto completo, ¿verdad? Del volumen 21, porque narra cosas muy completas para comprender este don. Bueno, es por eso, aquí llegamos con esta breve conclusión, de orden de introducción, muy breve, para pasar a lo siguiente, que este llamado no es únicamente para unos cuantos, sino es un llamado universal. Es para toda la iglesia, para todos. Es un llamado que nos compete a todos, especialmente a nuestra Santa Madre Iglesia. ¿Por qué? Porque es llegar al estado a la cual Dios nos creó. Por eso Jesús le dice a Luisa, el título que darás al libro que publicarás sobre mi voluntad será El reino de mi divina voluntad en medio de las criaturas, libro del cielo, la llamada a la criatura al orden, a su puesto, a la finalidad para la cual fue creado por Dios. Es decir, la petición del Padre nuestro cumplida. Bueno, y me voy un poquito rapidito porque estas son cosas que ya hemos visto, pero sí es importante retomarlas para ir viendo en qué momento estamos ahorita de nuestro retiro. Esta es una gráfica, digamos, muy simple, que en otros momentos ya la he mostrado, pero nos muestra esta
pedagogía que Jesús va a ir llevando al alma hasta este estado. Primero requiere la decisión del alma, porque Dios no obliga a nadie a tener este don. ¿Sí? No es como una tradición de la iglesia en donde ni es el sacramento bautismal que se nos da de pequeños y que nadie nos preguntó si lo queríamos o no lo queríamos, sino que nos injerta esta vida sacramental y para vivir nuestra fe. Este don es voluntario, porque Jesús le dice a Luisa que con el sacramento nos podemos salvar, pero vivir la vida del cielo desde aquí en la tierra, la plenitud del cielo desde la tierra, solamente con el don de la divina voluntad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos va invitando Jesús? Primero a decidir, una decisión libre, consciente y voluntaria, porque Dios no obliga a nadie a amar ni a poseer su don. Por eso dejó en libertad a Adán. Esta decisión nos va a ir llevando primero al conocimiento, a tomar los libros, a leer, a empezar paso a paso, proceso a proceso, a comenzar a vivir de esta vida del cielo que sabemos que Jesús será el Maestro. ¿Cuál es lo primero que nos lleva los libros del cielo? A la uniformidad con la vida de Cristo, algo que nos enseña nuestra Iglesia Redentora, vivir uniformados en la obediencia y entender desde la divina voluntad la importancia del desapego, porque vivir en el cielo, nuestro corazón no tiene que estar atado a nada de la tierra, nada, ni una posesión humana ni terrena, que podemos vivir en la familia, en nuestra vida cotidiana, podemos tener pertenencia, pero nuestro corazón debe de estar en el cielo. Por eso Jesús habla de este primer elemento importante, la uniformidad. ¿Y qué requiere esto primero? La vida crucificada de Jesús. Y Él va a ir enseñando a la Luisa en los primeros volúmenes a vivir una crucifixión continua de su voluntad, pero consciente, porque el primer estado de los volúmenes es la conciencia. Ya después, pues ya se pone el automático, ya no es tan consciente porque ya prevalece más el amor. Entonces, aprender a imitar a Jesús por dentro y por fuera, ¿sí? Esto es como lo primero que nos va a ir llevando. Para llegar a la unión de voluntades, la unión de voluntades. ¿Qué implica la unión de voluntades? Un acuerdo mutuo, una negociación mutua de las dos voluntades. Yo te doy mi vida humana y tú me das tu vida divina. Y esta negociación requiere de una disposición. ¿A qué? A vivirlo todo en Cristo. Y todo en Cristo no significa únicamente mis actividades que son pastorales, son mis actividades que requieren mi trabajo eclesial, sino vivir en Cristo requiere una disposición desde el primer acto de mi vida al comenzar el día hasta mi acto de sueño, todo unido y fundido en Cristo, en esa vida interior que hay que aprender a vivir. Y requiere, claro, un abandono pleno, una confianza plena en Dios, sabiendo que Dios mueve mi vida y es Él el que va dándole vida al movimiento, a los proyectos, a todo lo que Él quiere hacer, porque Jesús habla claramente de qué es lo que más quiere de este don y por lo tanto Él va a ir abriendo estos caminos para que esto vaya teniendo y surgiendo dentro de nuestra iglesia.
¿Quiénes son los dispuestos? Pues los que dan su vida. Bien, ¿y cuál es la meta de este don? Llegar a la consumación. La consumación de mi voluntad en la voluntad divina. Mi voluntad consumada en la suya. ¿Y esto qué significa la consumación? Significa que yo viva como en naturaleza la vida obrante de Dios. Como en naturaleza. No poseo porque yo no soy Dios, ¿sí? Pero vivo con ese ser divino, esta vida obrante, y ya no sé vivir de otra manera más que como lo hace Dios. Vida obrante, como en naturaleza, ¿sí? Entonces, esta es la consumación, el abandono pleno y la vida divina, es aprender a vivir y obrar en la divina voluntad. Bueno, y esta es la fusión del alma con Dios. Bueno, no sé cuánto tiempo me quede, pero es importante en este proceso de los libros ir viendo y descubriendo que cada proceso, cada libro tiene su pedagogía. Del 1 al 10 nos ejercita en la santidad humana, desde la divina voluntad, en la práctica de las virtudes. Es decir, es la base, la práctica de las virtudes, viéndolo desde su voluntad divina, para que consolidadas esas prácticas y esas virtudes, ahora sí, el escalón sea hacia la vida divina. Le habla de la grandeza de lo que sería vivir en la divina voluntad. Bien, el volumen 11 le llaman el volumen del cambio, que es el que vamos a ver en el siguiente retiro. Porque en el siguiente retiro vamos a ver ya el volumen que corresponde a este. Y ya a partir del volumen 12, nuestro Señor manifiesta el orden de su providencia, del 12 al 24, es donde viene como la concentración de las verdades, y del 25 al 36 son volúmenes muy bellos, en donde se muestra cómo el alma vive en la voluntad divina. Bueno, y nada más quiero dar esta, ya para cerrar, ¿sí? ¿Cuáles son los temas que vimos en el retiro pasado? Volumen 1, bien, 1, 2 y 3, ¿sí? En el retiro pasado estuvimos comenzando con los primeros 3 volúmenes. El volumen 1 es fundamental. Es un volumen que lo tomamos como la base fuerte donde se va a sostener toda la obra, ¿sí? Por eso, estas bases nos van a ir llevando a introducirnos en lo que verdaderamente va queriendo Jesús que haga el alma en los primeros pasos. Bien, y hay varias temáticas que vimos en el retiro pasado y que fueron fundamentales en estos primeros volúmenes. Primero, el vacío y la purificación. Un alma no puede vivir en la divina voluntad si no entra en este estado de vacío. Y de aquí vimos el desapego, lo que significa la aniquilación de sí mismo, el no pensar en el pasado, el recto operar, la caridad sobre todas las cosas. Después vimos la mortificación y la imitación de Cristo. ¿Qué significa la mortificación? El mar de su pasión, cuando Jesús le dice a Luisa, alma, ayúdame en este desposorio de la cruz. El espíritu de paz, que Jesús se hace revelar que es Él, es la paz. Consolar a Jesús, como el alma debe consolar a Jesús en sus actos, y la multiplicación de los actos inmediatos. Luego, en la tercera parte, se habló de la prueba, porque Jesús pone a Luisa en una escala de la prueba, ¿sí? Y la fortaleza para vencer esta prueba. Entonces se habla de la prueba de fidelidad.
las armas santas para la batalla, que son tanto la oración como la obediencia, que vimos en el retiro pasado. Las armas y el coraje divino para enfrentar y dejar lo nuestro, declarar ante el cielo, la tierra y los abismos que solamente queremos amar a Dios. Y la victoria sobre el enemigo, ¿no? ¿Cómo se da la victoria frente al enemigo? Vimos una cuarta parte también, que fue la aceptación, aprendiendo el camino de la cruz, que ahora lo vamos a ver a mayor profundidad, ¿verdad? Vamos a ver un poco de ese tema en Jesús, aceptando la cruz, abrazar la cruz, el abandono en Jesús, encontrar la alegría en la cruz, comprender el valor de la cruz y reconocer la verdadera cruz de uno y su propósito. Y por último, vimos la luz y la unión con Jesús. Contemplar a Jesús y escuchar su palabra, el recibir la esencia de su palabra en la fe, la esperanza y la caridad, en estas virtudes teologales que se nos explican en el volumen 1, y el vínculo de la inseparabilidad con Dios, de la voluntad divina como vida. ¿Sí? Bueno, pues esto nos lleva, todos estos temas nos llevaron a un tema mayor, que es el conocimiento de nosotros mismos. Todo el volumen, estos 3 volúmenes primero, es a lo que nos invitan a conocernos quiénes somos. Y Jesús le dice a Luisa que cuando nosotros vamos introduciéndonos en el don de la divina voluntad y vamos leyendo estos primeros volúmenes, lo primero que va reconociendo el alma es que somos nada y Dios es todo. Y esto es lo más grande para Dios, cuando el alma va reconociendo su nada. Porque Jesús le dice a Luisa que para poder crear, hacer una nueva creación, necesita la nada de la criatura. Y cuando nosotros siempre decimos, soy aquí, soy allá, y más cuando nos colgamos virtudes, ¿verdad? Soy humilde, soy paciente, no, ya eres, y yo quiero tu nada, dice Jesús. Entonces, esto es en estas citas muy hermosas, que la leí la vez pasada y me encantó, ahí se las pongo en las hojas. ¿Qué vamos a ver ahora? En los volúmenes 4, 5, 6 y 7, es decir, en este retiro que viene. Vamos a ver 3 bloques temáticos. Y estos 3 bloques temáticos van a estar distribuidos por nuestros expositores, que es el padre Alfredo Cuevas, que nos va a abrir este retiro mañana con el primer bloque temático que está encaminado a los atributos de Dios. Estos bloques temáticos fueron de una forma transversal en los 4 volúmenes. Es decir, en el volumen 4, 5, 6 y 7, yo procuré identificar la presencia fuerte de los temas que venían en estos volúmenes, y por eso fueron estos, ¿no? Justicia y misericordia de Dios, que va a ser nuestro primer tema de mañana. ¿A qué se refiere desde la divina voluntad? El amor divino, desde estos primeros volúmenes, porque después Jesús, como le digo, son temas transversales, atraviesan toda la obra, porque Jesús va aumentando la concepción de estos atributos en toda la obra, pero lo vamos a ir comprendiendo pues poco a poco. El demonio, el purgatorio y el cielo, de los que habla mucho en estos volúmenes. Podemos llamarle los novísimos. El segundo bloque, que va a ser expuesto por el padre Felipe de Jesús, van a estar referidos a las obras y a la vida de Jesús. ¿Sí? Las obras de Dios, pero encausadas más desde la humanidad de Cristo, vistos desde estos primeros volúmenes. Yo creo que
todo esto es doctrina de fe, porque todo se va explicando de una forma muy bonita, pero creo que ustedes ya lo reconocerán en su formación. Y pasión, muerte y resurrección, cómo se trabaja desde la divina voluntad. Y el último bloque, que va a ser en los bloques temáticos del Padre Pedro, que me dijo que va a llegar el miércoles, va a estar miércoles, jueves y viernes con nosotros, van a ser referentes a la vida del alma en relación con Dios, pero referente a la gracia y la relación entre el alma y Dios, el pecado y la purificación del alma y la verdadera santidad en relación a la oración y la atención. Esto es más o menos lo que vamos a ir teniendo martes, miércoles y jueves. Y bueno, pues el último día, que va a ser el viernes, ¿qué creen? Les va a tocar hacer a ustedes una pequeña exposición. Es decir, vamos a hacer como un seminario, ¿sí? Vamos a preparar unas citas en relación a un tema que también es muy frecuente en estos 4 volúmenes. Y este tema es el discernimiento que tenía Luisa, ¿sí? El discernimiento para saber qué eran las cosas de Dios, las cosas de Jesús en ella, y el victimado de Luisa, cómo fue su victimado en estos primeros volúmenes. Entonces, como ustedes ven ahí en sus hojas, hay unas citas, varias citas, que ustedes desde un día anterior nos vamos a distribuir para empezar a hacer como una mesa, porque ahora sí, me encantaría escucharlos, ¿sí? Que empiecen a conversar, a decir aquí y allá, ¿verdad? Bueno, cuando se engrosa un poquito más la asistencia, que creo que va a ser buena. Y vamos a tener como una especie de seminario en el último día, que va a ser viernes, y pues cerrar con la síntesis del retiro, ¿verdad? Algo importante también que ya, creo que ya, ¿sí? Bueno, nada más así, sencillito. Para los que no saben, el giro, porque recuerden, vamos a tener un giro antes de cada plática, y eso es importante, un giro. ¿Qué es un giro? ¿Sí? Los que no han escuchado qué es un giro, fíjense bien, aquí está explicado de una forma muy sencillita. Es la oración que hacía Jesús en el interior, en su alita, en su vida oculta, durante toda su vida, desde que estuvo en el vientre de su madre hasta el último acto, y que ahora es continuada y vivida. ¿Se fijan? Esto es el giro. Jesús lo que continuamente oraba con el Padre en su interior, en su vida de la vida. Y que ahora tenemos que continuarla, esa oración, nosotros que somos almas viadoras, almas militantes, que queremos vivir en la divina voluntad, ¿sí? Para unirnos a la misma oración que oraba Jesús. ¿Sí? ¿Más o menos? Ok. Por eso, cuando veamos el volumen 11, que va a ser en el siguiente retiro, vamos a ver de qué se trata más de fondo esto del giro. Ahorita hay que entrenarnos, ¿no? Por eso, hija mía, reza, pero reza como rezo yo. Eso es lo que Jesús le dice en el volumen 11. Y lo vamos a descubrir en junio. ¿Sí? Entonces, bueno, pues girar en la creación, en las 3 obras, en el interior y en la redención, ¿no? Que es toda la vida de Jesús en nosotros. Y esto, pues bueno, lo vamos a entender después. Ya ahora sí, para cerrar. Durante nuestro retiro, como este retiro tiene un enfoque de ejercicios espirituales, se va a enfatizar muchísimo en las lecturas espirituales. Por eso va a ser muy importante que ustedes tengan su volumen del 4 al 7, ¿sí? Porque es en esos volúmenes donde vamos a concentrar nuestra lectura espiritual.
La lectura espiritual, miren, vamos a tener diferentes momentos. Martes, miércoles y jueves vamos a tener una lectura espiritual todos juntos en la capilla. No se crean, solo el día de ahora en la capilla. Vamos a tener lectura espiritual en el desayuno, eso me va a corresponder. Lectura espiritual a las 3 de la tarde, eso ustedes solitos en su cuarto, bueno, con que nos echen su listecita, pero a las 3 de la tarde tener una hora de la pasión. Espero que hayan traído su libro de la pasión, que se les solicitó para que ustedes en el interior de su cuarto, en un rinconcito o en la capilla puedan hacer una hora nada más. Y la hora de la pasión consiste en la oración que viene de la preparación para la hora, leer la hora. La hora significa 2 o 3 hojitas, o depende de la extensión. Y la hora final, la oracióncita final de cierre. Eso es, ¿no? Y a las 6 de la tarde vamos a tener la lectura personal de los escritos. Vamos a tener un momento en que cada quien va a leer del volumen 4, 5, 6 y 7 unos volúmenes sugeridos día por día, que se les va a ir diciendo, hasta donde alcancen 2, 3, 4 títulos, de acuerdo al tiempo que se tenga. Y al final, y finalmente, las oraciones del tiempo, así, de cada día, ¿no? Vamos a tener un rosario también desde la Divina Voluntad, un Via Lucis desde la Divina Voluntad, y bueno, todo en Divina Voluntad, para que podamos vivir este retiro como es, ¿no? O sea, desde el título que es un retiro de ejercicios espirituales desde la Divina Voluntad, y empecemos a degustar de esta hermosa palabra del cielo en estos 5 días, que espero que lo gocen en el Señor. Bueno, pues que así sea. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias a Dios en la persona de Carlita, y me alegra mucho presentar al señor cura Carlos Javier Díaz Vega, asistente eclesiástico para la Divina Voluntad de la Arquidiócesis de Guadalajara, que les quiere decir unas palabras. Muy breve, buenas tardes a todos. Lamento mucho haber llegado tarde. Se me complicó una cosa en mi bonita parroquia y tuve que esperar hasta las 5 para descomplicarla, pero bueno, ya. Bueno, todavía me falta conseguir para misa de 8. Pero bueno, les quiero dar la muy cordial bienvenida. Como siempre, están en su casa, lo que se les ofrezca. Muchísimas gracias a Carlita, que es, podríamos decir, el alma de estos retiros y ejercicios espirituales, pero bueno, siempre con la grande ayuda del Padre Felipe, del Padre Cuevas y del equipo, pues Daniel, Carol, Isis, Bertos, el Padre Miguel, etc. Estamos pues a sus órdenes, sépanse bienvenidos y bueno, lo que sigue. Muchísimas gracias por estar aquí, que Dios bendiga con muchos frutos espirituales, los que Él quiera, pero que sean frutos espirituales los que podamos conseguir durante estos ejercicios espirituales.